Bueno, entonces, ¿qué sabemos acerca de canalización? ¿O para qué sirve canalizar? ¿O qué es canalizar? Pasar medicamentos, pasar líquidos. Para este caso que estamos hablando de urgencias, ¿para qué buscamos un acceso venoso? Una, ¿para qué más? Porque si el paciente Por el paciente va para cirugía, traslado, listo. ¿Qué más le puedo administrar yo a un paciente por un acceso venoso? Sangre, sí, hemocomponentes, plasma, le puedo pasar plaquetas, le puedo pasar glóbulos rojos, listo. ¿Qué más? Puedo pasar electrolitos, sí, suplir si hay deficiencia de sodio, si hay deficiencia de potasio, puedo pasar soluciones que tengan natrol o soluciones que tengan catrol, ¿sí? Que es cloruro de potasio el catrol o cloruro de sodio que es el natrol. ¿Listo? Pero recordemos que esas son sustancias que hay que tener mucho cuidado porque uno puede generar complicaciones en el paciente al administrarlas de forma rápida o mal diluidas. Bueno, ¿qué más puedo administrar por un acceso venoso? Nada más. Medios de contraste. En urgencias es importante los accesos venosos con eh, pulsocat. Tiene diferentes nombres, ¿no? Dependiendo de dónde están. Nosotros estamos en Colombia. O sea, acá es pulso, puede llamarse pulsocat, angiocat, o todo el mundo lo conoce como Yelco, pero no es el nombre Yelco. Yelco es una marca, ¿sí? Pero se llama angiocat o pulsocat. ¿Listo? Y son estos. Puede usted utilizar un 18, muchas veces lo piden en urgencias, para poder administrar medios de contraste cuando el paciente va para, digamos, una resonancia o una tomografía y necesitan contraste para poder mirar ciertas partes del cuerpo. ¿Listo? Para eso también sirve. Para administrar medicamentos, para tomar muestras. Hay varios procedimientos, entonces miren, está la canalización, esto es un catéter venoso periférico, ¿sí? El nombre del catéter venoso periférico, al menos acá. Pero hay catéter venoso central. El catéter venoso central, por ejemplo, puede ser tunelizado, puede ser subclavio, puede ser yugular, puede ser de 3 lumen, o sea, de 3 vías, puede ser bilumen de 2 vías o puede ser monolumen, ¿sí? Normalmente siempre nos vamos a encontrar que a esos pacientes les pasa el catéter, que lo pasa un médico, ¿no? Ese procedimiento solamente lo hace un médico. Pasa el catéter y por lo regular pasa un trilumen, ¿sí? Eso hablaríamos más adelante porque ahí en ese trilumen hay una vía que hay que embrujarla, o sea, hay que protegerla, ese es como el término vulgar que se utiliza. Embrujarlo es como protegerlo para que nadie lo manipule y quede estéril por si el paciente requiere nutrición parenteral, ¿sí? O sea, una nutrición si el paciente se va a intubación, se va para la UCI, por ahí se pasa una nutrición. ¿Listo? Pero está un catéter que pasa en enfermería que se llama Cavafix, que es un catéter también central, pero es largo, ¿sí? Entonces lo puede pasar en las venas del brazo, se toma una medida desde el brazo hasta a que quede posicionado en la vena cava que va al corazón, pero el catéter, al igual que el catéter venoso central, que es un procedimiento estéril que tiene más requerimientos, ese catéter no puede pasar más allá de la vena cava porque puede generar un daño en el corazón. Por eso el procedimiento o lo hace un médico para el catéter venoso central o lo hace para el Cavafix, que es un catéter venoso central, pero es largo, lo puede hacer el enfermero. ¿Listo? Ahora sí, retomando esa parte, ¿qué tan necesaria es la canalización según el criterio de ustedes? Es muy importante, ¿cierto? En casos de urgencia es muy importante para poder tener un acceso venoso y poderle administrar líquidos, medicamentos, reponer electrolitos, para colocar hemoderivados si el paciente va mal. Estamos hablando de pacientes urgentes que requieren tratamiento inmediato. Saber canalizar es una prioridad. Muchos de los auxiliares de enfermería no saben canalizar. Muchos de los enfermeros profesionales no saben canalizar. O sea, uno puede decir yo sé, pero ¿qué tantas personas has canalizado? ¿Sí? Mire, yo nunca me voy a olvidar de algo que escuché una vez de una médico dentro de un servicio donde trabajaba, que decía lo siguiente, y es que uno se puede graduar de estudiar y usted todavía no ha hecho una curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje se adquiere con los años y haber pasado por servicios. Por ejemplo, en el caso mío,
Dentro de la hoja de vida mía está, yo he trabajado en unidad renal, he trabajado en urgencias, he trabajado en unidad de cuidados intensivos adulto, unidad de cuidados intensivos neonatal, hospitalización, que no es el servicio que más me haya gustado, pero igual también aprendí muchas cosas. Eso es una curva. ¿Cuántos años yo llevo en salud? Llevo 18 años. Entonces he hecho una curva de aprendizaje. No me las sé todas, pues claro que no. Uno sigue aprendiendo. Además, esto sigue modernizándose, ¿sí? Esto sigue apareciendo cada vez más. Hasta hace un tiempo que lo que vamos a hablar, lo que se utilizaba para canalizar era esto. Fixomul, que es más carito. Hay uno que es transparente. Esparadrapo. Micropor. Se tapaba totalmente el brazo. No se encontraba el brazo de la persona. Así. Y lo que hacían era colocarle un pedazo de estos de la siguiente forma, mire. Se lo colocaban ahí así. Todo. Y tapaba todo el acceso y el punto de inserción. Entonces, ¿qué pasaba? Eso permitía que si quedaba sangre, porque el procedimiento se hacía de manera incorrecta, ¿sí? Cuando uno canula una vena, uno debe vigilar que no quede sangre alrededor, porque la sangre es un medio de cultivo y eso hace que la misma punción se infecte. Mal por ahí. Entonces, si nosotros colocamos esa protección y quedó sangre, debe volverla a retirar y limpiar y volver a colocar una protección nueva, ¿vale? Que es que estamos en urgencias, que es muy rápido. Ahorita vamos a hablar de eso porque la gente dice, ay, pero es que los procedimientos se hacen rápido. En urgencias es rápido, eso depende de la vida. En un código usted no se va a poner, espérame, ay, que quede bien organizadito, así bien bonito. No, el que no ha vivido un código y no sabe lo que es un procedimiento de emergencia, pensará que eso es así. No, los que sí hemos estado en códigos, los que sí sabemos cómo es ese baile allá adentro, sabemos que uno busca un catéter o busca un acceso venoso que de pronto no va a ser el más prolijo, el más hermoso, con la mejor técnica de todo el mundo. ¿Sí? Para eso existen una cosa que llaman mejoras de la calidad. Y las mejoras de la calidad, que está dentro, digamos, todo lo que son programas de seguridad del paciente, lo que busca es mejorar los procedimientos, ¿sí? A través de protocolos. Pero también se tiene claro que esos protocolos se desarrollan en ambientes donde de pronto estamos tranquilos, pero no en un ambiente donde está bajo estrés las personas. Ejemplo, le llega un paciente, le voy a poner un ejemplo que vimos nosotros hace mucho tiempo. Llega un paciente de 5 años, de género femenino, accidente de tránsito en la vía, la niña se sale de una chiva, se le sale a la abuela y la niña llega en paro. Ingresa el personal de salud, ingresamos a reanimarla, le empezamos a buscar un acceso venoso a la niña, ¿sí? 1 de la mañana, empezamos, está el pediatra, el médico general, personal de enfermería y ingresa con nosotros un anestesiólogo, ¿sí? Empezamos a buscar, no le encontrábamos venas por ningún lado, ¿sí? Habíamos personal que ya teníamos entrenamiento y veníamos de neonatos. De neonatos vinimos a colaborar en esa situación porque el personal de neonatos es más apto para canalizar venas por el entrenamiento que tienen. Nosotros llegamos, le buscamos venas, cada vez que se cogía la vena se colapsaba y se dañaba. Paciente hipoperfundido, paciente hipotenso, paciente que no se le encuentran venas por ninguna parte, ¿sí? Tiene las venas, claro, obvio, anatómicamente usted tiene venas, pero si usted está haciendo una hipotensión por una hemorragia, las venas se cierran, ¿sí? Como una llave, dejan de enviar sangre a lo que ellos consideran anatómicamente que no le dan tanta prioridad como lo son los brazos y las piernas, que son sacrificables, a diferencia de los órganos de Diana como lo son los riñones, el cerebro, el corazón, los pulmones, que necesitan flujo continuo de sangre. El cuerpo de manera inteligente protege los órganos y desvía el flujo de sangre hacia las extremidades. Al desviarlos, el paciente hipotenso, canalícelo. Lo chuzábamos. El protocolo dice, chuza un paciente 2 veces, pero en una reanimación. Necesitamos vena. ¿Qué decía el pediatra? Acceso rápido para poderle administrar líquidos y para poderla sedar y poder hacerle todos los procedimientos. Reanimamos al paciente, intentamos canularla, la chuzamos. Fueron, yo creo que los 45 minutos más eternos de la vida de nosotros. El paciente no logramos canalizarlo y el paciente fallece.
el anestesiólogo con nosotros de la desesperación fue y trajo, y eso se hace en otros lugares, fue y trajo un equipo para poder, ¿cómo le digo? Mediante ecografía, mirar por dónde había una vena que se pudiera canalizar. No se pudo. La realidad es una cosa, lo que te dicen en un tablero, los protocolos, las guías son una cosa, la realidad es otra. Obvio, la teoría se necesita, obvio, los protocolos deben existir para las mejoras de la calidad, seguridad y salud en el trabajo, seguridad y salud, seguridad del paciente, el programa es importantísimo, farmacovigilancia es importantísimo, ¿sí? Todo eso es importante, pero en una situación de emergencia usted tiene que correr. Los procedimientos son volando, las personas tienen que interiorizar eso, no mecanizarlo, eso no es como un robot, todas las personas son diferentes. Pero si no aprendemos a saber qué es lo que tenemos que tener a mano para poder canular una vena, grave. Angiocars de diferentes calibres, que si es necesario un 18, un 20, un 22, eso depende de la gravedad del paciente o de la estabilidad del paciente. En hospitalización, ¿usted para qué canula un abuelo o un paciente así sea joven con un Yelco 18? Para nada, ¿sí? Recordemos que un acceso a mayor calibre va a entrar en más contacto con el endotelio del vaso y eso genera más riesgo de una flebitis mecánica. ¿Para qué yo quiero estarle cambiando un acceso venoso a un paciente? Ejemplo, usted le daña una vena a un paciente, esa vena hay que dejarla descansar y ahí ya no lo puedo volver a canalizar. Y si necesito administrarle líquidos y si el paciente tiene tratamiento, por ejemplo, antibiótico a 10 días, a 14 días, a 21 días, ¿lo estoy ayudando o no? Si cada 72 horas tengo que cambiarle por protocolo el acceso venoso, ¿cuántas veces en 21 días tengo que cambiarle el acceso? Y si no se lo cuidamos porque, no es que yo soy bueno, yo cojo venas con 18, mandémosle 18. Y entonces dañes y duran menos de 72 horas, duran 48 horas, duran 36 horas y cambia accesos. Uno, esto lo glosan. Todo el material que está gastando usted por gusto lo van a glosar. Segundo, usted le está haciendo un daño al paciente, porque para nadie es una alegría que lo estén punzando, ¿sí? A nadie le gusta. Genera dolor, genera malestar. Siguiente, cada vez que usted lo punciona, está aumentando las probabilidades de ingresar microorganismos, porque recuerda que está en un hospital, está aumentando el riesgo de que un microorganismo ingrese a torrente sanguíneo y el paciente se complique. ¿Listo?